Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, si son tan amables. Vamos a ver allí en el capítulo 1 algunos textos. Hacemos un paréntesis en el estudio de Colosenses. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. La palabra revelación es la palabra Apocalipsis. Entonces podríamos leer de esa forma, en vez de leer la revelación de Jesucristo, podríamos leer el Apocalipsis de Jesucristo. Porque la palabra significa descubrir, quitar el lienzo que cubre algo para que se pueda ver qué hay debajo, significa revelar. Y este libro tiene el propósito de descubrir, quitar un manto para que se pueda observar a Jesucristo de una forma nunca antes vista. En los evangelios Jesús es revelado, podemos decir es el Apocalipsis de su presencia en carne, su venida al mundo, su ministerio, su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección, la gran comisión a sus discípulos y su ascensión. Y podemos decir, vimos su gloria, la gloria de su encarnación. Pero en Apocalipsis lo vemos de otra forma distinta. En Apocalipsis lo vemos en gloria, como no lo vimos en los evangelios. En los evangelios simplemente hay una visión fugaz de Cristo en su gloria en un monte, en el monte de la transfiguración. Y solo fue algo muy privado para algunos de sus discípulos. Y ellos quedaron estupefactos cuando le vieron al Señor en su gloria. Cuando su humanidad no dejó de contener su gloria, sino que su gloria trascendió su humanidad allí en el monte de la transfiguración. En Apocalipsis le vemos glorificado, ya resucitado, y le vemos pronto a venir para reinar. Y en capítulo 19, versículo 16, se lo revela como Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar en capítulo 1. Y dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto. Se le dice esto a Juan, las que son y las que han de ser después de esta. A Juan, el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, se le dice, se le ordena, escribes todo lo que ves. Esta es la orden, todo lo que vos vas viendo, lo escribes. Esta acción de ver la encontramos en el libro de Apocalipsis más de 50 veces. ¿Por qué ver? Porque son visiones de Dios, porque es la forma de comunicar el mensaje de Dios. Este libro tiene un estilo literario que comunica sus verdades a través de imágenes y cuadros simbólicos que tienen verdades literales, reales. Entonces Juan debe estar muy atento para ver y escribir. Las cosas que Juan ve tiene que escribirlas y enviárselas a las iglesias allí en Asia Menor, las 7 iglesias de Asia Menor. La pregunta es entonces, tomando el capítulo 1, esta visión que encontramos desde los versículos 11 al 16, ¿cuál es el gran mensaje que comunica esta visión? Porque cada visión comunica un mensaje. La pregunta es, este cuadro que ve Juan, que se le ordena a escribirlo, que corresponde, según capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto. Juan va a escribir lo que está observando allí en esa visión a partir del versículo 11, pero ¿qué es lo que comunica? Vamos a leer, por favor. Vamos a leer el versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía,
Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como he dicho anteriormente, Apocalipsis es la escritura de las visiones que el apóstol Juan ve y que registran mensajes. Cada visión es un mensaje de muchas visiones. Esta es la primera, pero hay 2 visiones que son gloriosas en el libro de Apocalipsis, que destacan el propósito del libro, el Apocalipsis de Jesucristo. En este capítulo 1 es la primera visión que revela, muestra a Jesucristo como nunca antes. Y en capítulo 19, que no lo busquen, simplemente lo voy a citar, se lo observa a Jesucristo viniendo a juzgar al mundo y a reinar sobre este mundo. Y allí, cuando Él vuelve en capítulo 19, se lo describe en una guerra personal contra el mundo, y el mundo contra Cristo, un derramamiento de sangre sin precedente en toda la historia de la humanidad. Y sin ninguna duda, eso que Juan escribe en capítulo 19 no solo era futuro para Juan, sino 2000 años después todavía es futuro para nosotros, porque no hay registro en la historia de algo así. Pero esta visión, hermanos y amigos, en capítulo 1, tiene otro significado. El Señor está tratando con una situación particular de esas iglesias a quien Juan va a enviar la carta de Apocalipsis. Si bien el Apocalipsis es un libro, es una carta también. Es una carta, y como toda carta hay que leerla desde el principio hasta el final. Y eso es una buena experiencia, hay una buena disciplina, leer toda la carta, porque justamente eran cartas. Dice el versículo 9 acerca de la situación particular que estaba viviendo no solo Juan, sino las iglesias, podemos decir la fe cristiana. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Observen, Juan y las iglesias tenían una participación en común, no solo en la esperanza del reino, dice allí, en el reino, pero menciona 2 cosas más que eran participantes. Dice: copartícipe vuestro en la tribulación. Y la idea de tribulación es estar bajo una presión enorme. Una presión enorme. Esa tribulación habla de dificultades, y las dificultades generan paciencia. Es por eso que dice: y en la paciencia de Jesucristo. Este era el clima, esta era la atmósfera que vivió la iglesia a fines del siglo I, bajo el reinado de Domiciano, ese César terrible, ese hombre que persiguió a los cristianos, no solo en Roma, en la capital, sino en todo su imperio. Saben, hay fuentes confiables que describen a este hombre, Domiciano, como un hombre salvaje, cruel, inmoral, demente y perverso. Y ya Roma había tenido un personaje que parecía
singular y único. Bueno, pensamos que Domiciano lo superó, que fue Nerón. Domiciano era un hombre anticristo, odió a los cristianos y los persiguió. Se ensañó con los cristianos y los persiguió. Domiciano exigía a todos los súbditos de Roma que le llamaran a él mismo de la forma que los cristianos llamaban a Jesús. Él exigía que se le llame nuestro Señor y Dios. Humilde el hombre, ¿no? Nuestro Señor y Dios. Y esto fue un gran problema para la iglesia. Piensen un poco, si desde la autoridad de nuestro país surgiera una ley que chocara frontalmente con nuestra adoración al único Dios verdadero. Y así fue a finales del siglo I con la iglesia. La confesión más antigua que se registra de la fe cristiana es esta: Jesucristo es el Señor. Eso simplificaba la fe de los cristianos. Por eso vivían y por eso morían. Jesucristo es el Señor. Y la iglesia ahora está bajo persecución porque no acepta bajo ningún punto de vista que el César es Señor ni Dios. Está bajo una tribulación y necesitan paciencia para perseverar. Necesitan paciencia. Y Juan está preso en esta isla, ya hemos leído, está preso, dice el versículo 9 al final, en esta isla romana, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahí yo encuentro una maravillosa muestra de la soberanía de Dios, porque con el odio que había en el corazón de el César contra los cristianos, si había alguien que debía morir era Juan, era el último apóstol vivo. En cambio, según una tradición, Domiciano mismo lo envía a esta pequeña isla rocosa, hostil, con un clima malísimo para la salud de un anciano como era Juan, y Dios en su soberanía le preservó la vida porque Dios le tenía una tarea más a Juan, y era escribir el libro de Apocalipsis. Está preso por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta primera visión entiendo que fue para fortalecer a Juan y a todas las iglesias para pasar ese tremendo momento de persecución de parte del Estado. Observen en capítulo 1, es la presentación del Señor en gloria y a punto de juzgar al mundo. Los cristianos al leer esto podrían pensar, bueno, el Señor va a venir y va a juzgar al mundo malvado, empezando por Domiciano. Pero hay una segunda verdad paralela, que es no solo el Señor viene a juzgar al mundo pecador, que lo va a hacer, sino también a su iglesia. El Señor ha de juzgar al mundo, pero también ha de juzgar a su pueblo, con grandes diferencias. El mundo va a ser condenado. La iglesia va a ser juzgada porque Dios va a tratar con el pecado de las iglesias. ¿Y dónde lo vemos a eso? En capítulo 2 y en capítulo 3. Jesús les envía a esas 7 iglesias una carta a cada iglesia, tratando con las realidades espirituales de esas iglesias. El libro de Apocalipsis, dice Craig Keener, dice, habla a algunas iglesias que estaban vivas, a otras que estaban muertas, pero hay más iglesias en peligro de sucumbir a la seducción del mundo que de morir en sus manos, hablando del martirio. El martirio era una opción y un peligro, pero hay un peligro mucho más profundo, que las iglesias terminen adorando al César para salvar su pellejo y serle infiel a Cristo. Aquí encontramos el gran desafío de la iglesia de Cristo para esos días, pero no solo para esos días, sino también para los nuestros. ¿Cuál es el mensaje? No te acomodes
al espíritu de este mundo, no niegues al Señor para evitar sufrir. Esa es nuestra tentación en nuestros días también. Evitar con un atajo de infidelidad sufrir por Cristo. El Señor va a venir, va a tratar con este mundo anticristiano. No es menos anticristiano este mundo que en los días de Domiciano. Siempre el mundo ha sido igual, con diferente ropaje, pero este mundo odia a Cristo. Pero también tratará con sus iglesias. Y el gran mensaje que encontramos en capítulo 1, 2 y 3 es que no importa qué te toque sufrir, el pecado nunca es justificable. Nunca Dios justifica el pecado porque la iglesia está pasando alguna situación difícil. Nunca, jamás. Observen dónde se encuentra el Señor en esta visión, en el versículo 13. Él se encuentra en medio de los siete candeleros. En medio de los 7 candeleros. ¿Y qué son los 7 candeleros? Bueno, gran parte de la simbología del Apocalipsis, no toda, pero gran parte, se autodefine, se autointerpreta. Dice en el versículo 20, al final, y los 7 candeleros que has visto son las 7... ¿Qué son? Muy bien, están conmigo aquí. Entonces el Señor, ¿dónde está? Está en el medio de las iglesias. Anda en medio de las iglesias. El Señor, podemos decir, está sentado físicamente a la diestra del Padre. Cualquiera de nosotros, si moriría en este día, en Cristo, iría a la presencia de Dios y encontraría al Señor sentado a la diestra del Padre. Físicamente está allí, pero por medio de su Santo Espíritu, como Él lo prometió, cuando yo me vaya enviaré otro de la misma naturaleza que yo, el Espíritu de Dios, que va a estar con ustedes. El Espíritu Santo hace que Cristo esté presente en todas las iglesias. Y estas 7 iglesias que encontramos aquí en Apocalipsis nos representa a todas las iglesias de todos los tiempos y de todos los lugares. ¿Y por qué? Capítulo 2, versículo 11 y otros ejemplos de las 7 cartas, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, era un mensaje para las iglesias, pero también es para todas las iglesias, de todos los lugares, de todos los tiempos. La imagen del Señor, en capítulo 1, lo describe por lo menos de 5 maneras que vamos a pasar rápidamente. En primer lugar, lo describe como el Mesías. Dice el versículo allí: a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es el nombre mesiánico más usado en los evangelios. El Hijo del Hombre. Lo describe en su visión como el Mesías. En segundo lugar, versículo 15, como juez. Como juez. La idea allí del bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, es la idea de un juez. También como sumo sacerdote, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. También como un guerrero, dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Un guerrero dispuesto a luchar. Y en último lugar, versículo 14, dice: su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve. Y aquí lo está representando como el anciano de días. ¿Qué significa anciano de días? Bueno, en el libro de Daniel, el Mesías se presenta con estas características. El anciano de días, el Mesías prometido en el libro
de Daniel. La visión del Señor es tan gloriosa que Juan, el anciano Juan, que posiblemente tendría más de 90 años, cae desplomado al suelo. Dice versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y este es el título del mensaje en esta noche: caer a sus pies. Porque si Jesucristo es quien dice ser, si Jesucristo es quien los apóstoles dicen que es, si Jesucristo es quien la palabra de Dios dice que es, entonces no hay otra opción. Todos nosotros deberíamos caer a sus pies. La reacción del apóstol Juan a la visión del Señor glorificado fue caer a sus pies. Esto es muy diferente a lo que sucede hoy en día en muchas iglesias. No tiene nada que ver con lo que hoy es tan popular. No fue inducido a caer. No fue empujado a caer. No fue sino un acto espontáneo de Juan. Juan no cae hacia atrás. Nadie lo sostiene. Él cae sobre su rostro en un acto de adoración. Él queda postrado como el acto más humilde de un adorador, en una posición de adoración, semejante a Job capítulo 1, versículo 20, que dice que se postró en la tierra. No hay algo más bajo que la tierra. Allí, en lo más bajo, demostrando que es allí, en el contraste entre Dios y mi persona, yo estoy allí para someterme, para adorarle. Dice Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Vemos la misma acción en Ezequiel capítulo 1, al final, el último versículo. Después de ver una imagen gloriosa, una visión de Dios, Ezequiel cae sobre su rostro en el suelo. Es un acto humilde de un adorador, es un acto espiritual, pero también físico, porque físicamente se postra allí. No es una acción de liberación de nada. Juan no necesitaba ninguna liberación. Los que estamos en Cristo somos verdaderamente libres. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que hemos venido a Cristo tenemos todos nuestros asuntos resueltos, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, total y sublime. Por eso Él pudo decir, consumado es. Ya está todo cubierto, no podría yo añadir nada. Todos mis pecados fueron perdonados. Juan no está haciendo una catarsis de liberación, no ha caído en el espíritu hacia atrás. Él ha hecho un acto ante la gloria de Dios. Ha caído sobre su rostro. Era un siervo de Dios postrado ante su Señor. No hay dudas que esto no es lo que se llama en la actualidad caer en el espíritu. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Solo los enemigos de Dios caían de espalda. Cuando fueron a atrapar al Señor, creo que fue en Juan capítulo 18, y Jesús les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos cayeron de espalda. Cuando el número 1 de la iglesia, Saulo de Tarso, fue en persecución de los cristianos y el Señor se cruza en su camino, él cae de espalda también. Y así encontramos muchos ejemplos de que toda caída espiritual y de adoración es de rostro en tierra y hacia delante. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El cuadro del Señor Jesús aquí es temible, es un Dios temible. El apóstol Juan, quien fue el discípulo más íntimo del Señor, que tenía la confianza para poder recostar su cabeza
en su costado, aquí lo encontramos reaccionando de esta forma. ¿Cómo sería entonces para nosotros? Si el hombre de su confianza, de su intimidad, de su círculo más íntimo, de los 12, Juan era uno de los 3, y de los 3 era el más cercano a Jesús. Si él reacciona de esta forma, ¿qué será de nosotros? No debemos confundir familiaridad y comunión con adoración, con reverencia. El Hijo del Hombre, aunque es hombre, es Dios. Y si bien Juan trató con el hombre Dios, aquí encontramos un cuadro del Dios hombre en su gloria. Y Juan cae postrado a sus pies y está temblando, está temiendo. El Señor le dice, no temas. El verbo allí en griego es, ya deja de temer, ya está. Lo tiene que calmar el Señor poniendo su mano sobre él y diciéndole ya, tranquilo, tranquilo. Porque Juan está temblando ante el Señor. Entonces vemos que la adoración implica un temor reverente de nuestra parte. Pero observen el trato amoroso de Dios para con su siervo. Él puso su diestra sobre mí. ¿Entienden esta combinación maravillosa de autoridad máxima como Dios y a la vez la ternura de ese Dios que se ha revelado a nosotros? La ternura de Cristo, ¿la pueden apreciar allí? Ya no temas más. Y hay 3 cosas que el Señor le dice a Juan para no solo que deje de temer, sino para animarlo. El último apóstol vivo, exiliado en una isla. Sus hermanos morían, eran perseguidos, y creo que lo que más afligía al apóstol Juan por su corazón de pastor, que había una realidad que no podemos dejar de ver, que cuando la persecución vino en el primer siglo, a finales del primer siglo, bajo Domiciano, muchos le negaron al Señor. Y eso le rompía el corazón a Juan. Muchos le negaron. Y hay 3 cosas que el Señor les dice, y allí vamos a concluir. En el versículo 17 el Señor le dice, yo soy el primero y el último. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Se identifica como yo soy. Es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3. Dios le dijo, yo soy. Esta es la idea aquí. Jesús dice, yo soy el primero y el último. Jesucristo se está manifestando a Juan con ese título exclusivo de Dios. Yo soy. Cuando veo a estas personas que creo que tienen buenas intenciones, pero no saben lo que hacen, debemos orar así, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando van los ruselistas o los falsos testigos de Jehová golpeando las puertas y diciéndole a la gente que Jesús no es Dios y que no hay condenación eterna, ellos están predicando el peor evangelio posible que una persona pueda predicar. Es el mismo evangelio creado por el mismo diablo. No hay condenación, no hay infierno y Jesucristo no es Dios. Es la doctrina de Arrio, que Jesucristo era un ser creado. Aquí encontramos a Jesucristo como Dios. Yo soy el primero y el último. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Es un título de la deidad. En capítulo 44, versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí
no hay Dios. ¿Se dan cuenta la gran contradicción? Dice 48:12, óyeme, Jacob, y tú, Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Este título se refiere a la deidad y básicamente a su eternidad. Dios no es afectado por el tiempo. Su existencia está fuera del tiempo, fuera de su creación. Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿Recuerdan a Juan escribiendo lo que sucedió allí en Hechos capítulo 8, versículos 57 y 58, cuando el Señor dice que a Abraham le hubiese gustado ver lo que ellos están viendo? Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El verbo que Jesús usó allí es un tiempo presente, lo que está diciendo, yo soy siempre. Yo fui siempre, antes que Abraham, antes que todo, yo siempre existí. Yo soy Jehová. Y ellos entendieron muy bien lo que estaba Jesús diciendo. Es por eso que ellos tomaron piedras, dice el versículo 59, para arrojárselas. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios mismo. O es un acto de locura, o está diciendo una mentira, o es Dios. Tomaron piedras porque optaron por la blasfemia. Él está blasfemando. Ningún hombre de carne y hueso es Dios. Y comenzaron a levantar piedras y dice, Jesús se escondió y salió del templo. Y dice, atravesando por en medio de ellos, porque si bien salió, no era un cobarde. Atravesando en medio de ellos, se fue. Nuestro Señor, eterno, el yo soy. ¿Hay algo que pueda darle más ánimo a Juan que repasar esta maravillosa doctrina que su Salvador es Dios mismo? Es el gran yo soy. Pero dice el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Sí, estuve muerto, pero vivo, y vivo para siempre. Pero si Él es Dios y es eterno, ¿cómo es que murió? Juan ya había escrito su primera carta, refutando una falsa doctrina de unos individuos que decían que Jesús no había venido en carne. Ustedes pueden repasar eso en la primera carta de Juan. Juan había escrito como un apologista defendiendo la deidad de Cristo, Dios. Jesús es Dios, pero también Jesús es hombre. Jesús es Dios y es eterno, pero vino en carne para dar su vida en una cruz. El Dios eterno se encarnó para poder morir. Es por eso que dice, el que vive, el que vivo y estuve muerto. ¿Su muerte fue un hecho real? Sí. ¿Y fue un hecho histórico? Sí. Él murió, estuvo muerto, estuvo sepultado y también resucitó. Y la tumba vacía es la muestra, la evidencia de que Él está vivo. Juan 20:27 luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Le dice, tócame. Irónicamente, mete tu dedo en mi herida y en mis manos, en mi costado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús es Señor y es Dios.
tan menospreciado por los intelectuales, por los liberales. Los más grandes seminarios de teología liberales lo niegan. Dicen que Jesucristo no es Dios. Y que ese concepto mesiánico le fue impuesto por la necesidad de la gente de un Mesías. Que quizás ni fue consciente de lo que la gente esperaba de él, pero eso es una gran mentira. Jesús siempre tuvo conciencia de quién era. Yo he venido de mi Padre. Yo he venido a salvar, yo he venido a morir por los pecadores. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenía muy en claro quién era y cuál era su misión. Él no vino a comunicar una filosofía de vida para que el mundo pueda vivir mejor. No, no es ese el Jesús quien presenta la palabra de Dios, y no es ese Jesús histórico de los liberales incrédulos que predican en muchos lugares. El Jesús que nosotros adoramos es Dios. Y dice Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si en esta noche estás aquí y no le has visto, ni tuviste la oportunidad de hablar, ni mirar sus ojos, ni contemplar sus heridas, ni ver sus milagros, ni estar con él luego de su resurrección, no importa, porque Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo alguien puede creer en algo que no ha visto? Y más tratándose de la salvación del alma, es únicamente por el poder de convicción del Espíritu de Dios, que usa el Evangelio para atraer a los pecadores a Cristo, el poderoso Evangelio. Y Jesús dice: y vivo, vive para siempre. Pablo añade a esto que si Cristo no resucitó, nuestra predicación del Evangelio sería una gran mentira. Sería vanidad, una predicación vana. Y luego agrega: y vana también sería nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. Un cristianismo sin contenido. Nuestra fe sin resurrección es hueca, sin valor. Sin resurrección, la fe cristiana no es mejor que todos los demás credos. Entonces le tendríamos que dar la razón a los que dicen todos los caminos van a Dios. Si no hay resurrección, entonces eso es así. Pero Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la exclusividad del Evangelio. La exclusividad de un solo camino, y ese camino es Cristo. Un Salvador resucitado y sentado a la diestra del Padre, exaltado donde no puede ser más exaltado. Ningún hombre de carne y hueso puede llegar más lejos que sentarse a la diestra de Dios. ¿Y por qué Jesús llegó ahí? Porque es Dios. Porque es Dios. Y si resucitó y ascendió a los cielos y fue recibido por el Padre, quiere decir que lo que Él hizo en la cruz tuvo valor y fue aceptado por Dios. Si lo que Jesús hizo en la cruz no tendría valor, jamás estaría sentado a la diestra del Padre. Hubiese sido rechazado Él mismo y su muerte en la cruz del Calvario. Pero el hecho de que el cielo se abra para darle la bienvenida al Hijo de Dios, se fue como Dios y volvió como Dios y hombre, y se sentó victorioso, exaltado, soberano a la derecha del Padre. Es porque lo que Él hizo en la cruz fue aceptado por Dios. Por esa muerte es que toda una generación de creyentes entrarán al cielo, por lo que Él hizo en la cruz. Fue por lo que Él hizo en la cruz que nuestros pecados han sido perdonados.
Si alguien quiere tomar un atajo y llegar a Dios por medio de alguien más o de cualquier otra actividad, jamás podrá. Es solo por Cristo. Dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Juan y nosotros somos animados cuando repasamos una y otra vez las verdades del Evangelio. Nunca un cristiano puede ser aburrido con las mismas verdades del Evangelio que repasaremos por la eternidad. ¿Y de qué se trata? Que el que murió en la cruz murió por mí. Que ese acto de amor sublime y incomprensible fue por mí. Y le adoraremos por los siglos de los siglos. Lo que esta visión está comunicando y necesitamos nosotros escuchar una y otra vez, porque es la historia de nuestra salvación, es la historia de la cruz. Nadie puede ver la gloria de la cruz si sus ojos no son abiertos por Dios mismo. ¿Quién escribió el himno "Oh, cantádmelas otra vez"? No sé si conocen ese himno. Bellas palabras de vida. Philip Bliss era un músico y compositor que trabajaba en el equipo misionero y evangelístico de D.L. Moody. Y él se inspiraba escuchando los sermones del evangelista D.L. Moody. Escuchaba los sermones y los sermones le motivaban a escribir los himnos. Interesante, ¿no? La fuente de motivación, la misma predicación del Evangelio. Y él escribió: "Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ella mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía, cantádmela otra vez". Ese es el Evangelio, el precioso mensaje del Evangelio. El Señor Jesús está animando a Juan y por ende a todas las iglesias por esta gran verdad, elemental verdad. Tenemos un Salvador que es Dios, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó y hoy está sentado y vive para siempre. ¿Hay una verdad más gloriosa que esa? ¿Hay algo en la historia de la humanidad que trascienda en importancia a que el Hijo de Dios fue levantado de los muertos? ¿Hay alguna noticia en los periódicos de los anales de la historia humana que puedan decir que algo pasó superior en importancia a la resurrección de Cristo? No lo creo. No hay otro evento en la historia humana más importante que el Hijo de Dios, que anunció cómo iba a morir y que iba a ser sepultado, a los 3 días venció a la muerte, se levantó en carne y hueso y vive por los siglos de los siglos. Esa es nuestra fe. Y en tercer lugar, el versículo 18 dice: "Y tengo las llaves de la muerte y del Hades". John Stott dice: el mensaje del libro de Apocalipsis es que Jesucristo ha derrotado a Satanás y algún día lo destruirá completamente. Es a la luz de estas certidumbres que hemos de enfrentar su maliciosa y continuada actividad, ya sea física, persecución, ya sea intelectual, por medio de sus falsas doctrinas, o moral, por medio de la corrupción y de la inmoralidad. Jesucristo nuestro Señor tiene toda autoridad, tiene las llaves, y las llaves comunican que Él es la máxima autoridad. Nadie abre si Él cierra, y nadie cierra si Él abrió. Nadie contradice a Jesús. Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. La fecha de tu nacimiento, Jesús. La fecha de tu muerte, Jesús. Todo se remite a un cuello de botella que termina en Jesús. La vida de todos los seres humanos, la vida de toda la existencia depende de Jesús.
Todo fue hecho por Él y para Él. Y todas las cosas subsisten por Jesús. Y Juan está delante de Él. Tenía razón para temblar y caer a sus pies. No debemos sucumbir a Satanás, ni a nuestra carne, ni al mundo. Saben, este texto es soberanía absoluta. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo el destino de todas las criaturas en mis manos. Yo decido caer a sus pies. Jesucristo recibe la adoración más profunda de Juan. Y lo más interesante, observen, que él no dice, no me adores. Jesús no dice, no me adores. Como le dijo el ángel. El ángel le dijo, no me adores, adora solo a Dios. Pero Jesús no le dice, no me adores. Jesús le dice, ya no temas. Ya no temas. Cristo es temible. La Biblia en Apocalipsis lo presenta como el león. Un león es temible, ¿no? ¿Tendrías un león de mascota en tu casa? Cristo es temible, pero también es tierno, es el Cordero. Hay un libro muy conocido del Apocalipsis que es El león y el Cordero. Cristo es temible. Si estás en tus pecados, deberías temerle. Y si has sido perdonado, deberías seguir temiéndole. Pero los que hemos sido perdonados, nos acercamos a ese león y recibimos la ternura de un cordero. Cristo es más grande de lo que imaginamos. Es infinitamente grande, sin límites. Es Dios, pero a la vez, siendo Dios, es muy personal. Tiene relación con los cristianos. Podemos relacionarnos con Él como personas, interactuar con Él. Pero nunca debemos olvidar que ante Cristo nuestra posición es a sus pies. Vamos a orar. A sus pies. No hay un lugar más maravilloso que estar a los pies de Cristo. ¿Se acuerdan de María y Marta? Jesús dijo, María ha elegido el mejor lugar, a sus pies. Vamos a concluir adorando.